3, 2, 1, acción. Hola a todos y bienvenidos al 10º episodio de Ciudadano Cripto. Como prometimos, cada 5 episodios haremos algo un poco distinto, y ya que el podcast número 5 en el que explicábamos qué es Bitcoin ha tenido muy buen recibimiento, pues pensábamos que sería interesante hablar esta vez en el 10º episodio de qué es Ethereum, ya que es la segunda criptomoneda más importante y merece, por supuesto, su propio episodio. Así que nada, esto es lo que tenemos preparado para hoy. No me enrollo más. Empezamos el podcast, empezamos Ciudadano Cripto. Antes de empezar, como últimamente hemos hecho, hablaremos de lo más importante que ha pasado en la semana. Y esta vez nos toca hacerlo con un poco de tristeza. Como todos saben, el protocolo Terra, donde está el token Luna y la stablecoin UST, sufrieron pérdidas terribles, llegando hace unos días a cero, y aunque han tenido un cierto remonte, una cierta recuperación, aún siguen lejos de los valores originales. Cuando esto comenzó hubo muchos memes en las redes sociales, pero la verdad es que mucha gente perdió todo su dinero, quizá años de ahorros. Creo que a nosotros nos toca, desde nuestro lugar de humildes comunicadores y representantes del ecosistema, darle la seriedad que se merece. Yo estoy en Bitcoin desde 2014 y sé que cada unos 4 o 5 años toca atravesar momentos de mierda, porque no se les puede llamar de otra manera. En 2013 fue el hack de MTGOX, en 2017 fue el- la SICO y cómo entraron al mercado y luego se deprimieron y hicieron caer al mercado también en una etapa bajista muy fuerte. Y hoy toca atravesar lo mismo con Terra Luna. Por último, y dado que no somos como los oportunistas de siempre, que te prometen recuperar tu plata con algunos trades y algo de magia, desde el espacio de Ciudadano Cripto estamos totalmente abiertos y dispuestos a escucharlos, a hablar y a pensar en todo lo que se viene para que este mal trago de alguna manera también sea un aprendizaje, probablemente caro, pero un aprendizaje, en fin, y que no por eso se pierda de vista todo lo que este espacio está proponiendo y toda la revolución que está generando. Eso es, no dudéis en escribirnos, en hacernos cualquier pregunta que tengáis sobre todo lo que ha pasado por redes sociales. ¿Te puedes creer, Espi, que todavía hay gente que no nos sigue en Instagram? @ciudadano_cripto. Seguidnos ahí por Instagram, subimos un montón de cosas interesantes y, como decía Espi, nos podéis escribir si habéis sufrido en el terrible crash de Terra Luna, y estaremos más que encantados de hablar con vosotros por allí de este tema o de cualquier otro. Y con esto yo creo que podemos ir ya al tema del podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de qué es Ethereum, vamos a aprender juntos qué es Ethereum, por qué nace, qué la hace diferente. Como explicamos en el podcast número 5, Satoshi Nakamoto, cuando creó Bitcoin en 2009, inventó el primer dinero digital descentralizado, capaz de ser enviado de manera peer-to-peer o persona a persona, sin intermediarios, directamente entre usuarios, sin necesidad de una entidad central y basado, por supuesto, en la tecnología blockchain para conseguir esta descentralización. Y Ethereum construye sobre esta base, pero con un objetivo distinto. Quiere ir un paso más allá y ser una plataforma sobre la que construir aplicaciones descentralizadas. Como dice su fundador Vitalik Buterin, Ethereum es más bien una blockchain general o una blockchain programable con su propio lenguaje de código, donde se pueden crear y ejecutar programas sobre esa misma blockchain. Sí, de hecho la página de Ethereum Foundation lo define como un marketplace, ¿no? Como un marketplace de servicios financieros, juegos, aplicaciones, que no pueden censurarse y donde no pueden censurarte ni robar tus datos. Y es muy interesante cómo remarcan estos últimos puntos, ¿no? Está bueno ese doble clic sobre evitar la censura y el robo de datos. Estas aplicaciones descentralizadas o DApps permiten la ejecución de smart contracts. Y para hacerlo simple, y como ya lo hemos hablado también en algunos podcasts anteriores, un smart contract o un contrato inteligente es simplemente un contrato programable en la blockchain de Ethereum
que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones. Veámoslo con un ejemplo muy simple, ¿no? Podríamos programar en Ethereum que cuando alguien le envía un Ether a un smart contract, este lo divide por la mitad y le manda una mitad a Abo, te manda una mitad a ti, Abo, aprovechala, y la otra mitad vuelve a mi wallet. Es muy sencillo, muy simple. Eso sería perfectamente un tipo de smart contract que funciona en la red de Ethereum. Eso es, pero es que además podemos imaginar smart contracts mucho más complejos y que llevan a Ethereum mucho más allá. Por ejemplo, podemos imaginarnos que queremos crear un préstamo o un crédito en un smart contract en Ethereum. Entonces, digamos que alguien, un prestamista, está dispuesto a dar créditos en Ethereum a un 10% de interés. Pues el smart contract podría tener todas las condiciones de ese préstamo programadas en la propia blockchain. Por ejemplo, podría decir, si alguien deposita un Ether en el smart contract, enviarle 5 Ether de préstamo. Entonces, cuando alguien deposite ese Ether, ese smart contract automáticamente le enviará 5 Ether a su wallet. Podríamos añadir otra condición. Si ese mismo usuario no deposita de vuelta 5,5 Ether o los 5 Ether que le hemos prestado con más el tipo de interés del 10% antes de 30 días, pues enviar ese Ether que había dejado de garantía a otra dirección. Y ya está, simple. Tenemos un crédito programado con sus reglas, ejecutable automáticamente en la blockchain y que cualquier usuario puede interactuar con ese contrato de préstamo en la blockchain sin necesidad de que haya una tercera parte revisando o gestionando la transacción. Porque realmente al final un smart contract es una cuenta en la red de Ethereum con su balance de Ether que puede recibir y enviar transacciones, pero que no pertenece a ningún usuario, sino que opera cuando las condiciones del código lo permiten. Y está bueno aclarar porque hemos hablado de Ethereum y de Ether, y que no hay que confundirlos, porque Ether o ETH es la criptomoneda de la red de Ethereum. Y es la que se utiliza para enviar y recibir valor en las aplicaciones de la red y con la que se pagan justamente las comisiones, son los gas fees, que en un segundito vamos a explicar un poco más de qué se trata, pero bueno, esta es la criptomoneda propia del protocolo de Ethereum. Y entonces, ¿qué son los gas fees? Bueno, todas las acciones en la red cuestan una cantidad determinada de gas. Toda línea de código que se ejecute de alguna manera tiene un costo de gas predefinido. Por ejemplo, si queremos sumar dos cantidades, eso cuesta 3 gas. La unidad es gas, y por ahora eso sabemos que cuesta 3 gas. Ahora, el coste dependerá de ese precio que tiene el gas, y el precio del gas puede variar. Depende también de lo que se llama el Gwei, o que significa en pocas palabras Gigawei, que es como, si hacemos la comparativa, un Satoshi para Bitcoin. La realidad es que un Ethereum se puede dividir en muchos pedacitos muy, muy pequeños, hasta el Wei, y aquí estamos hablando de Gigaways, o sea, tenemos unas 8 posiciones luego del uno principal. Otro ejemplo, por ahí, enviar ETH cuesta siempre una cantidad fija de 21.000 gas. Si, por ejemplo, Ethereum, Ether, mejor dicho, está en 2.000 euros, y digamos que el coste del gas actualmente, que cambia según la oferta y la demanda, es de 100 GWei, o sea, 0,0021 Ether, estamos hablando de 4,2 euros de coste por la transacción. Algo importante es que la cantidad de gas o el precio del gas que tú pagas lo puedes decidir. Tú puedes ofertar pagar un precio superior por ese gas. Eso simplemente hará que tu transacción se procese antes. Algo que es muy similar en definitiva a cómo funciona Bitcoin con las fees cuando estamos intentando realizar una transacción. Exacto, y es interesante pensar, ¿no? ¿Por qué existe todo esto del gas y los costes de transacción? Porque yo te juro que al principio me preguntaba, ¿por qué hay que pagar por usar la red, ¿no? Si es un código y ya, ¿no podría ser gratis? No, no, al principio no entendía por qué hay que pagar gas. Pero al final es bastante sencillo. Hay que pagar gas porque tiene que haber un coste por ejecutar el código en la red de Ethereum porque si no destruiríamos la blockchain con una demanda infinita.
Como explicamos en el podcast de qué es Bitcoin, una blockchain generalmente tiene una capacidad determinada para procesar transacciones, que no es infinita. Cada bloque tiene un límite definido sobre la cantidad de gas total que puede incluirse en él o número de transacciones. Si no hubiera un gas fee y un tamaño de bloque, se intentarían ejecutar infinitos smart contracts y transacciones y todo eso de spam congestionaría la blockchain y sería pues prácticamente inutilizable. Pero bueno, como decíamos, lo interesante de Ethereum entonces es que se pueden construir todo tipo de smart contracts y de aplicaciones descentralizadas, que es lo que aporta valor, ¿no?, a los usuarios. Que para entenderlo mejor quizá con algunos ejemplos, estas son las dApps que se llaman, o aplicaciones descentralizadas más importantes en el momento en la red de Ethereum. La primera, OpenSea, que es el famoso marketplace de NFTs, donde se pueden comprar y vender NFTs. También está Uniswap, que para que os hagáis una idea, los que no lo conocéis, es un exchange descentralizado para intercambiar criptomonedas o tokens que están basadas en el protocolo RC20 o Ethereum, vaya. Luego está Aave, que es para dar o recibir créditos con Ethereum, como hablábamos en el ejemplo de antes, pero es que también hay DAOs, hay juegos, hay seguros, bueno, hay de todo. Yo creo que con esto nos hacemos un poco una idea de cómo estas dApps son las que aportan valor, ¿no?, en la red y hacen que Ethereum tenga a todos los usuarios que tiene hoy en día. Claro, y la pregunta a veces es, bueno, ¿y por qué Ethereum puede hacer esto? ¿Cómo se crean estas de apps? ¿Y por qué Bitcoin no? Y aquí está algo que es muy, muy interesante. Y lo que diferencia a la red Ethereum de la red Bitcoin son las características del código que cada uno utiliza. Bitcoin utiliza un- una serie de comandos que se llaman Bitcoin Script, que son bastante simples, sirven para todo lo que se puede hacer y todo lo que hay que hacer en Bitcoin y permiten que funcione, pero es más limitado. Es lo que se llama, no es un Turing complete. Eh, Básicamente que no es un Turing complete, es que no tiene una funcionalidad muy importante que es la de hacer loops, que es repetir una instrucción muchas veces con un solo comando. Imagínense que tenemos una lista de clientes y que queremos que el código valide que todos los clientes empiezan con una letra o cuál es la letra con la que el nombre de todos los clientes empieza. En un programa Turing Complete, tú codeas un loop y lo revisa, va y revisa toda la lista. En un no Turing Complete tienes que manualmente hacer que el código lo revise. Y eso es la principal diferencia que tiene el código de Ethereum, que utiliza lo que se llama Solidity y hay un nuevo lenguaje que se está trabajando y se está desarrollando que es Viper. Estos dos lenguajes son Turing Complete y tienen la capacidad de resolver, justamente por esta capacidad de hacer loops en gran parte, cualquier problema que se les presente. Siempre en teoría. Son capaces, en teoría, de resolver cualquier problema que se les presente. Bitcoin prefirió ser más segura quitando los loops porque evita ataques de spam y ayuda a reducir la posibilidad de bugs en el código. Un código en un loop realmente puede implicar una falla muy grave. En cambio, en Ethereum, en la decisión de cómo se programó Ethereum, se decidió utilizarlo y de esta manera facilitar enormemente la creación de aplicaciones que naturalmente evolucionaron en estas Decentralized Applications o DApps o dApps que estábamos mencionando antes. Justamente, y nada, yo creo que ya hemos explicado un poco por encima, ¿no?, qué es Ethereum, cómo funciona, y ahora vamos a comentar un poco quiénes son los actores de la red, ¿no? ¿Quién participa en la red de Ethereum? ¿Cómo se gobierna la red de Ethereum? Bueno, aquí tenemos primero la Ethereum Foundation, que es probablemente una de las organizaciones más importantes dentro del ecosistema. Al final, el rol de la Ethereum Foundation es, digamos, promover la adopción, el desarrollo de nuevas soluciones, de nuevas aplicaciones en Ethereum y siempre buscar incentivar la expansión del ecosistema. De hecho, gracias a ser la primera fundación creada en torno a Ethereum, tiene una posición totalmente privilegiada y es muy, muy importante. Es en cierta manera como el gobierno, ¿no?, de Ethereum. Tiene un papel muy importante en la toma de decisiones y sobre todo en lo que es referido a la evolución o nuevos desarrollos de la red.
Pero muy especialmente, sí, perdona, Espi. Es que creo no, no, creo que esto que decías es lo que genera muchas de las críticas a la Ethereum Foundation o a Ethereum en general, porque de alguna manera causa un alto grado de descentralización que puede ser peligroso de alguna manera para la innovación libre. Y otro tipo de actividades igual, que es, digamos, el lado bueno de esta fundación, es que da becas a desarrolladores que crean estas de apps en el ecosistema para poder apoyarlas. También premia el trabajo de los desarrolladores que contribuyen al proyecto y fomenta, obviamente, e intenta atraer nuevos desarrolladores en el protocolo. Y esto, sin dudas, es un beneficio muy claro que tal vez eh, lamentablemente siempre toca la comparación, pero que tal vez Bitcoin no lo tiene tan bien estructurado y tan bien manejado. La Ethereum Foundation dentro del ecosistema tiene un peso propio muy interesante. Sí, es que además con la enorme competencia que hay cada vez mayor en el mundo de cripto entre ecosistemas, tener alguna manera, ¿no?, de intentar retener al talento de los programadores que están trabajando en tu red es importante, y ahí yo creo que la Ethereum Foundation es una de las misiones más importantes que tiene. Otro tipo de cosas que hacen es pues trabajar iniciativas tipo para mejorar la seguridad de la red, como por ejemplo el Ethereum Bug Bounty, un evento en el que se invitó a los miembros de la comunidad a intentar romper o a intentar hackear Ethereum de cualquier manera, y los que lo conseguían pues eran recompensados con Ether. Y bueno, al final esa promoción, esa gestión de la red, que es lo que hace al final la red Ethereum. Yo creo que con eso sería todo del primer gran actor de la red, pero ¿cuál sería algún otro actor clave de Ethereum? Mm, Naturalmente los mineros, porque estuvimos hablando del gas fee antes, y me parece que es un punto muy interesante, porque en definitiva, ¿hay minado en Ethereum? ¿Cómo es el proceso de minado? Son dos preguntas muy resonantes en esta red para continuar esta lamentable comparación que toca siempre con quien nos está escuchando con respecto a Bitcoin. Qué pesados somos, ¿eh? Sí, existe lo que es la minería en Ethereum y de actualmente es de una manera muy similar a como lo hace la red de Bitcoin, es decir, con Proof of Work. Esto está cambiando en el futuro. Sin embargo, las principales diferencias que sí tiene con Bitcoin actualmente por cómo funciona son las siguientes, que podemos decir, por ejemplo, que los bloques se minan mucho más rápido, aproximadamente entre 10, 12, 14 segundos, y que la recompensa por minar estos bloques es de 2 Ethers o ETH. Antes, antes de que se ejecutara un BIP, que se llama el BIP, perdón, estoy muy conectado con Bitcoin. En este caso es EIP, porque es Ethereum Improvement Proposal, no Bitcoin Improvement Proposal. Antes de que se implementara el Ethereum Improvement Proposal 1.5.5.9, los gas fees de los que hablamos se asignaban a los mineros, pero cuando se ejecutó esta mejora, los costes de las transacciones, estos gas fees, se decidieron quemarse, es decir, quedan fuera de la red de Ethereum, se envían a una dirección donde son irrecuperables. Eh, Esto también de alguna manera justifica este incentivo del cual estábamos hablando antes, que es el paso a Proof of Stake, es este cambio que mencionaba, porque en definitiva los mineros van a tener menos recompensas y aún así tienen que rentabilizar sus equipos mineros. Entonces, para mantener un protocolo seguro, pero intentando generar alguna cierta deflación en el sistema por esta quema de Ether, se piensa en esta alternativa de paso a Proof of Stakes. Sí, exactamente. Y bueno, otro de los grandes actores de la red, ¿no?, después de los mineros, son los que comentábamos antes, los propios desarrolladores y las dApps en sí mismas, o las aplicaciones que se crean en la red. Porque al final las dApps se acaban convirtiendo pues casi en ecosistemas independientes y que por supuesto necesitan su propia gobernanza.
Un ejemplo muy claro es Uniswap, el exchange descentralizado más importante en Ethereum que comentábamos antes, que pese a estar construido sobre Ethereum, tiene tal tamaño que al final ya requiere su propia gobernanza, tiene su propio token, que es Uni, está gestionado como una DAO. Entonces, al final, estas dApps actúan como aplicaciones independientes que son su propio ecosistema en sí mismo y que enriquecen mucho todo lo que es la red de Ethereum en general. Totalmente, son como pequeños ecosistemas dentro de un gran ecosistema, porque en definitiva esta propuesta que tiene Ethereum es ser un marketplace de servicios financieros, de aplicaciones, y en definitiva lo ha creado, lo ha logrado, porque a través de su mega comunidad tiene estas pequeñas comunidades internas de estas aplicaciones descentralizadas, DAO, etc. Y quizás el último actor y que para mí en todo lo que sea descentralización, la existencia de pares que puedan tener voz y voto es importante y ese rol lo cumplen los nodos de la misma manera en que lo cumplen en Bitcoin. Los nodos tienen la posibilidad o más bien descargan una copia de la blockchain, en este caso de la blockchain de Ethereum, eh, constantemente la aseguran verificando la validez de cada bloque y la mantienen actualizada con los nuevos bloques y transacciones que reciben. De esa manera están teniendo una participación muy fuerte y además siempre en estos ecosistemas tienen un determinado poder de voto, por llamarlo de algún modo, porque ellos decidirán en gran medida si adoptan o no adoptan las mejoras que se suelen proponer, estos EIP, Ethereum Improvement Proposals. Eso es, y bueno, yo creo que ahora que entendemos un poco cómo funciona Ethereum, hemos hablado de sus principales actores, ¿qué te parece, Espi, si contamos un poco también cuál es la historia de Ethereum, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó a tener la popularidad que tiene hoy, posicionada como segunda cripto del mercado? Los primeros días de Ethereum, me decís, allá lejos y hace tiempo, diría mi abuelo. No habíamos nacido casi todavía. Bueno, a ver, Vitalik era un apasionado de Bitcoin, realmente estaba muy enganchado con el tema. Sí, además, Y bueno, fue uno de los fundadores de la Bitcoin Magazine y escribía muchísimos artículos allí para que os hagáis una idea. totalmente, creo que ha llegado a escribir, no sé, cerca de 22 o 25 artículos muy importantes, de mucho peso, de estos tipos de artículos de opinión, muy interesantes. Y cuando participaba en este ecosistema, él veía que faltaba algo, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que de alguna manera él abogaba o empujaba porque Bitcoin tuviera más comandos para poder ejecutar smart contracts. No sé si recuerdan cuando hablé de los loops. Un loop básicamente es un comando dentro de un código y un código se puede trabajar, se puede mejorar. Su propuesta, que si bien nunca la llevó a un Bitcoin Improvement Proposal, pero sí que hablaba en la comunidad, era que le estaba faltando este tipo de comandos en el código. Rápidamente se dio cuenta que no había mucho apoyo, no había interés y a partir de eso dijo, bueno, si no hay interés, voy a hacer mi propia propuesta en mi propio protocolo. Y si bien no fue el único que tenía esta idea, sino que fueron varias las personas que participaron, eh, Vitalik Buterin publicó el white paper en 2013 explicando este concepto de Ethereum. Tras su trabajo inicial, hubo otros grandes desarrolladores del mundo Bitcoin que decidieron dar su apoyo y acompañar este proyecto. Por ejemplo, Gavin Wood, Charles Hoskinson, luego es el que es también, digamos, el fundador de Cardano. Se ve que tampoco le gustó tanto Ethereum y decidió irse con su propio proyecto. Bueno, hay varios nombres importantes que participaron en toda esta cuestión. Sí, la verdad no conozco muy bien la historia detrás de la separación ahí de Charles para luego fundar Cardano y Vitalik. Así que bueno, sería interesante para otro pod ver qué pasó ahí, ¿no? Por qué Charles se salió de Ethereum y fundó su propia red que es Cardano.
Pero bueno, volviendo a Ethereum, Ethereum se dio a conocer al mundo a principios de 2014 cuando Vitalik presentó el concepto del proyecto en una conferencia de Bitcoin en Miami. El proyecto ya llamó en ese momento mucho la atención y recaudó capital a través de una ICO o Initial Coin Offering, vendiendo millones de dólares en monedas de Ether a cambio de fondos pues, para empezar el desarrollo de lo que es el proyecto. Pero la blockchain de Ethereum no se puso en marcha hasta julio de 2015, lo que significa que los compradores de Ether tuvieron que esperar a que se lanzara la blockchain antes de poder utilizar ese Ether que se había comprado en la ICO. Y bueno, aunque el nacimiento de Ethereum fue en 2015 y ahí empezó el proyecto, su desarrollo ha sido un proceso muy largo y que llevaría años. Primero estuvo Frontier, que fue la primera iteración de Ethereum y que, bueno, básicamente simplemente hizo que la blockchain empezara a funcionar, alojando los primeros smart contracts y los primeros mineros de Ethereum. Pero desde el lanzamiento de Ethereum ha recibido otras muchas actualizaciones como Byzantium, Constantinopla, Beacon Chain, incluso una ruptura de la blockchain en dos tras el famoso hackeo de DAO. Esto fue un momento crítico en la historia de Ethereum, así que os vamos a contar un poquito más qué es lo que ocurrió aquí con el hackeo de DAO. Básicamente, en 2016, DAO nació como un fondo de inversión autónomo, descentralizado, basado en Ethereum, ¿no? Era un fondo de inversión construido sobre la red de Ethereum. En resumen, todas las partes que estaban interesadas enviaron Ethereum a los fondos dentro de la DAO y recibieron tokens de esa DAO a cambio. Esos tokens podrían en ese momento usarse para votar en dónde la DAO asignaría sus fondos, etcétera, etcétera. Bueno, esta DAO atrajo unos 150 millones de dólares en Ethereum en los precios de aquel momento, pero en 2016 sufrió un hackeo que se llevó más de 3,6 millones de Ether de activos de la DAO. Y esto generó un conflicto muy fuerte en la comunidad sobre cómo manejar este hackeo, porque había, por un lado, una parte de la comunidad que lo que querían hacer era alterar la blockchain para básicamente anular el hackeo, es decir, volver al pasado, en la blockchain, anular todas las transacciones que se realizaron desde ese momento y que así el hackeo quedara anulado. Pero otros miembros de la comunidad no estaban nada de acuerdo y decían que este tipo de jugadas va en contra de la idea de una blockchain y de la inmutabilidad, ¿no? de la red. O sea, ¿qué gracia tiene una blockchain si podemos volver atrás cuando hay algo que no nos gusta? Bueno, pues al final el primer bando fue el que ganó. La mayoría de la comunidad de Ethereum estuvo de acuerdo en volver atrás en la blockchain en respuesta al ataque. Y esto provocó una ruptura de la blockchain en dos, o lo que se llama un hard fork. Y esta bifurcación resultó en dos blockchains separadas y en dos criptos separadas. Tenemos por un lado la blockchain que hoy conocemos como Ethereum y que fue la que decidió, digamos, volver en el tiempo y recuperar los activos perdidos por el hackeo. Y por otro lado está lo que ahora se llama Ethereum Classic, que es, digamos, la versión original sin volver a ese snapshot de antes del hackeo. Un poco parecido a lo que ocurrió con Bitcoin en las Block Wars. Y esto que ocurrió en Ethereum, esta hard fork, que no podemos dejar de hablar de que un hard fork no es solo una separación de la blockchain, sino también de la comunidad, porque evidentemente una parte de la comunidad tiene una idea y otra parte tiene otra idea. Este tipo de situaciones son quizás las pruebas que muchos críticos de Ethereum utilizan para decir que la red está en realidad bastante centralizada en lo que tiene que ver a la toma de decisiones. Y obviamente esto implica que no hay certeza de que pueda evitarse la censura en el futuro. Es decir, si una serie de transacciones pudieron ser modificadas en el pasado, ¿qué impide que mañana no pueda suceder de nuevo? ¿Qué impide que un gobierno haga lobby con los jugadores más importantes del ecosistema Ethereum para que retrotraiga transacciones que consideras que no deberían estar ahí? Y estas no son las únicas críticas que recibe con respecto a su centralización. Para hacerlo breve, al comienzo la recompensa en el minado de Ethereum era mucho más alta, era cerca de 16 Ether. Con el tiempo fue reduciéndose, pero fue reduciéndose a partir de las propuestas de Vitalik y de la Ethereum Foundation. Y nuevamente lo que
queda claro es que hay una masa crítica en el poder de decisión en un punto único. De alguna manera esto también define qué es lo que le está pasando hoy en el presente y lo que está sucediendo a futuro en Ethereum, porque el tercer punto interesante a hablar sobre Ethereum también es qué es lo que está pasando en el corto, mediano y largo plazo. El protocolo se encontró básicamente con dos grandes problemas. Uno muy discutido en el ecosistema cripto en general y otro que es muy tangible y real. Empecemos por el segundo. El que es muy tangible son los gas fees. Los costos para transaccionar, para realizar transacciones en Ethereum están muy altos y eso ha generado el surgimiento de muchas redes competidoras, muchas blockchains, muchos nuevas criptos competidoras que juran ser capaces de hacer lo mismo que hace Ethereum, solamente que por mucho menos dinero. Además, está el punto del impacto medioambiental, que es tal vez otro de estas cuestiones que se discuten, pero que no es necesariamente tan tangible y que merecería un podcast dedicado exclusivamente para ello. Básicamente el problema es que como se utiliza Proof of Work suele requerir mucha energía y esta necesidad de energía tiene un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Qué va a hacer o qué están haciendo hoy para mejorar esta situación? Básicamente dos cosas. La primera es modificar el mecanismo de seguridad o la forma en la que las transacciones se validan, de Proof of Work a Proof of Stake. También hemos hablado de Proof of Stake en un podcast previo. Básicamente tú estás minando Ethereum o Ether, perdón, al depositar una cantidad de Ether como respaldo y garantía de que no vas a hacer algo incorrecto dentro de la red como minero. Y la segunda acción que se está tomando hacia adelante es la creación de blockchain, subredes o lo que se llama el sharding. Son cambios bastante complejos tal vez para explicarlos en este pod. Y lo que podemos hacer, si les interesa saber más, es que visiten el pod número 6, donde también hemos hablado del tema, o también que aprovechen la posibilidad de comunicarse con nosotros y nos pidan puntualmente un podcast hablando sobre el futuro de Ethereum, que realmente, más allá de todas las críticas que sufre el protocolo, es muy interesante de conocer. Exactamente, y todos estos cambios es que son muy complejos, yo creo que merecen un pod en sí mismo que estoy seguro que haremos en el futuro. Así que nada, con esto hemos cubierto todo lo que teníamos para el pod de hoy. Esperamos que os haya ayudado a entender mejor qué es Ethereum, cómo funciona, qué la hace diferente. Por supuesto, decidnos vuestra opinión, como siempre en redes sociales. Podéis contactarnos por Instagram en ciudadano_cripto, en Twitter como Cripto Ciudadano. Contadnos un poco por allí qué os ha parecido el pod, si habéis aprendido algo que no sabíais antes sobre la red de Ethereum, si creéis que hay algo que nos hemos dejado y que habría sido importante comentar para compartirlo ahí en redes sociales. También, si os ha gustado, no dudéis en, por favor, recomendar el podcast a vuestros amigos, a vuestros familiares. Os lo agradecemos muchísimo. El boca a boca al final es casi lo más importante, la mejor manera de llegar a nuevas personas. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos una semana más. Muchas gracias, Espi, por el pod de hoy y nos vemos la semana que viene. Muy bueno el pod, nuevamente creo que haciendo estos pods nosotros también aprendemos mucho, pero lo más interesante es poder compartirlo con ustedes. Así que, como decía hace un momento, muchas gracias por estar ahí del otro lado.